¿Por fin en casa? Pues yo ya me sentía como en casa allí. Qué bien me lo he pasado. Ya. Bueno, mañana tenemos que quitar el árbol. Dejémoslo un poco más. Así es como si siguiésemos en... Vigo, donde reside la Navidad. La noria, el mercado, la pista de hielo, la luz, el color. ¿Pero a ti desde cuándo te gusta la Navidad? Sinceramente, estas vacaciones en Vigo me han hecho recuperar la ilusión. ¿Y tú que querías ir al sur porque decías que en Vigo hace frío? Yo me confundes con otra persona. Yo decía que tenía un clima maravilloso y tú... Yo nunca lo he negado. Pero vamos a ver, tú querías ir... A Vigo. Vigo es como la fábrica de la felicidad, donde nace el ocio, donde crece la alegría. Sí, con su nueva plaza de la Puerta del Sol, punto de encuentro de los millones de visitantes. Toda la prensa lo dice. Vigo es el destino navideño por excelencia. La prensa que tiene le hace justicia. Es un exitazo. De público y de oferta. ¿Volvemos en verano? Quiero visitar las Cíes. Sí, las Cíes y otras muchas playas de bandera azul. Y los senderos verdes. Y el nuevo paseo y la playa de Bouzas. Dicen que los fuegos artificiales son uno de los momentazos del verano. Y los conciertos gratis en Castrelos. Siempre vienen artistas de primer nivel. Y te gustan todos. Y también nos falta un marisquiño. Pero si lo hemos probado todo. Me refiero al Festival de Cultura Urbana. Hay riders, exhibiciones, conciertos, la Copa del Mundo del BMX. ¿Crees que podría participar? Hombre, creo que mejor lo ves y participas en el otro marisquiño, el de los restaurantes. En esa competición me ganas tú. No has dejado centolla de la ría sin probar. Ni bogavante azul, almeja fina, ostra, nécora, cigala. Qué rico estaba todo. Las carnes, los pescados y los vinos. Es recordar esos sabores y me está entrando una morriña. Si tanto lo echas de menos, podemos volver. Mira, dentro de poco tenemos carnaval. A ver, habla con propiedad. Se llama Entroido. Te lo sabes todo. Es que Vigo tiene mucha historia. En el Monte de Ocastro podemos visitar yacimientos del siglo III a.C. o podemos revivir una gran batalla naval en los túneles con el sonido de los cañonazos, el olor a pólvora. Te estás viniendo muy arriba. Bueno, lo mejor es que volvamos en marzo, a la fiesta de Reconquista. Pero si a mí ya me has requete conquistado. Y por cierto, Vigo también. Mira, te lo voy a contar. A principios del siglo XIX, Vigo fue la primera ciudad europea en retomar su control de manos de los franceses, lo que le valió el título de fiel, leal y valerosa. Y cada año lo celebran, recuperando los personajes que protagonizaron esta hazaña. Ya me lo sé, que he hecho los deberes. También podemos volver este fin de semana que juega el Celta. Y acaba de cumplir además 100 años. ¿Ves cómo yo también sé algo de historia? Vale, pues tú vas al partido y yo me doy una vuelta por el estadio, que es una obra arquitectónicamente impresionante. Además, en este viaje nos faltó comprobar que ya no hay tantas cuestas, gracias al Vigo Vertical. Tenemos que volver, tenemos que subir en el halo. Las vistas de las ciudades de ahí tienen que ser increíbles. Pues yo te voy a retar a una carrera, desde el puerto hasta la parte más alta de la ciudad. A ver quién llega antes por los ascensores y rampas. Prefiero una maratón de arte urbano y sorprenderme con los murales. Oye, ¿y si lo hacemos todo? Me parece perfecto. Aprobado. Y con nota. Con matrícula. La realidad ha superado las expectativas que teníamos, ¿a que sí? Sí, volvemos en Navidad, en fiestas, en verano. Volver siempre a Vigo. Los visitantes somos los mejores embajadores de esta ciudad. Millones de visitantes. Millones de embajadores.